Muy bien, vamos a entrar en un tema que para los países del cono suramericano aún hoy día es prácticamente tabú, porque vamos a hablar de oncología, y precisamente para hablar de oncología hemos traído a un doctor, a un oncólogo especializado. Entonces, ustedes saben que es una palabra griega, que si nosotros la desglosamos, tenemos entonces que oncos es masa o tumor, y logo es el estudio, logo ou en griego quiere decir estudio de ahí de odontología, traumatología, oncología en este caso. Traemos entonces a conversar con ustedes al doctor Jorge Mira López, a quien le agradecemos efusivamente que esté con nosotros, le damos las buenas noches. Buenas noches. Y queremos entonces, digamos que en las palabras más superficiales que un doctor pueda tener, hablemos de oncología y que seamos lo más positivos posibles, porque la ciencia hoy día ha avanzado tanto, yo diría día a día avanza, cambia siempre. En primer lugar, que usted le explique al telespectador qué es la oncología y cuál es el trabajo del oncólogo. Bueno, la oncología es una especialidad médica que se dedica al tratamiento y al control de los tumores. Como ha dicho, viene de la palabra oncos, que significa masa o tumor en griego, y entonces pues realmente es el médico encargado de tratar a todas las personas que tienen un tumor, sea benigno, sea maligno. Mayoritariamente son malignos, desde el diagnóstico hasta el tratamiento y el seguimiento, en unos casos la curación y en otros casos el tratamiento de tipo paliativo. Ahora, doctor, a mucha gente, vamos a hablar de la detección, a mucha gente le detectan en algún lugar del cuerpo un tumor, y esa persona, antes de saber si es benigno o maligno, ya se encuentra realmente en un estado, yo diría, mucho más que nervioso. Entonces, yo quiero que usted nos hable de esa detección, cómo se realiza y cuál es el primer tratamiento de acuerdo a cómo se encuentra ese tumor. Bueno, los tumores en general existe la posibilidad de hacer una detección precoz. La gran diferencia de una detección precoz a una detección tardía de un tumor radica precisamente en la curación del tumor. Si un tumor se detecta de forma precoz, en un caso muy importante, casi en un 90% de los casos, la mayoría de las veces se puede curar radicalmente. Es decir, esa persona, el tumor será un hallazgo más de su patología a lo largo de su vida. Sin embargo, cuando se detecta de una forma tardía, los tumores son mucho más complicados y a veces pues conllevan un fracaso terapéutico. La detección precoz de los tumores en algunos se puede realizar y en otros es bastante difícil, porque cuando los síntomas del tumor que aparecen, ya el tumor de por sí está bastante avanzado. Hay tumores como los tumores de mama, para los cuales se hace screening, que es una especie de cribaje de los enfermos o las personas que tienen más posibilidades de desarrollar este tipo de tumor, o los cánceres de colon, o inclusive los cánceres de piel, son más fáciles de detectar de una forma precoz, y hay una serie de protocolos que aquí sería un poquito complicado de explicar, pero vamos, que existen. Hay otro tipo de tumores que son difíciles de detectar de una forma precoz, porque cuando aparecen ya de una forma súbita, importante, y ya muchas veces quizá ya de una forma avanzada, inclusive con metástasis. Y ahí ya la detección es prácticamente imposible hoy por hoy. Pero claro, siempre hay que tener en cuenta que precisamente los que tenemos más cribaje, más screening, son precisamente la mayoría de los tumores más frecuentes, por lo cual sí que hay muchas políticas de detección precoz de tumores. Explíquenos, dentro de lo que usted nos ha dicho en estos momentos, apareció allí un vocablo que muchísima gente evidentemente
no entenderá. ¿Qué es una metástasis? Una metástasis es una siembra del tumor primitivo. Los tumores, en general, un tumor, sobre todo un cáncer, es un desarrollo anómalo de las células del organismo que hace que las células esas que tenían una función, la función no la llevan a cabo, se descomponen, se desordenan y emiten unas células a través del cuerpo que pueden viajar por los vasos linfáticos o inclusive por la sangre y hacen como una siembra de ese tumor en otras partes del cuerpo. La siembra de ese tumor primitivo es la metástasis. Ejemplo, si un señor tiene un tumor en el estómago y de repente le aparece una lesión en el pulmón, que es una metástasis, es una siembra del tumor primitivo, el del estómago. Muy bien. Háblenos, evidentemente no vamos a tener una sola conversación, doctor, ya lo estamos emplazando para que si usted tiene tiempo el estar con nosotros algunas veces más, porque yo le voy a pedir ahora que nos hable de los tipos de cáncer. Tipos de cánceres hay de cualquier parte del cuerpo, es decir, cualquier órgano tiene la posibilidad de desarrollar cáncer, porque el cáncer de por sí es algo innato a las personas, es decir, todas las personas tienen unas células que en un momento determinado podrían desarrollarlo. Normalmente, en el 99% de los casos, esas células, cuando intentan hacer un caos y un desorden, el propio cuerpo con la inmunidad acaba con ellas, pero no siempre ocurre. Y cuando eso ocurre, de que no se produce un control de esas células, entonces se desarrolla el cáncer. Hay cáncer de cualquier órgano, desde cáncer de labio, cáncer de laringe, cáncer de pulmón. El órgano que usted me diga suele desarrollar de cáncer. Hay órganos que tienen muy poca tendencia a producir cánceres. Por ejemplo, el corazón, es rarísimo la posibilidad de que aparezcan cánceres en el corazón, pero hay descritos algunos tipos de tumores cardíacos. Ahora, síntomas, porque mucha gente también se estará preguntando, estoy desarrollando un cáncer, no lo sé, evidentemente, me lo tienen que detectar, pero ¿aparecen siempre con dolor? ¿O el dolor no tiene por qué estar presente cuando hay o se está desarrollando un tumor maligno? No, el dolor no tiene por qué estar presente cuando aparece un tumor maligno. Las formas de presentación es que depende del tipo de tumor y del órgano que afecte. Lógicamente, si una persona, por ejemplo, tiene un tumor que aparece en el hueso y empieza a destrozar el hueso, puede ser que debute, que aparezca en principio con un dolor. Pero sin embargo, cuando es una persona que a lo mejor tiene un tumor que empieza a nivel del estómago, pues puede empezar con una sensación de náuseas, malestar, indigestión. En general, las formas de detecciones dependen del tipo de tumor que tenga. Y entonces, dónde se desarrolla ese tumor, en qué órgano se desarrolle, da un tipo de síntomas u otro. No todos los cánceres dan dolor, pero sí que pueden dar casi todos a la larga dolor. Una pregunta que en Uruguay, en Argentina, existen, pienso que en España, un país del primer mundo, a pesar de que ustedes hablan de crisis que Milton Trinidad no ve, pero que dicen ustedes existe, en fin, ¿existen en España o existe la especialización de cirujano oncológico? No existe, como tal especialidad no existe. Existen cirujanos que de una forma subespecializándose en su especialidad, pues acaban dedicándose un poco a tratar cirugía de tipo oncológico, pero no existe como tal especialidad. Hay grandes cirujanos que tienen muchas habilidades para ser cirujanos que operan sobre todo tumores, pero en general cualquier cirujano está capacitado para operar cualquier tipo de tumor. Lo que pasa es que hay algunos cirujanos que se dedican o se subespecializan a algún tipo de tumor en especial. Muy bien, ahora, en lo que se refiere al tratamiento, es evidente que pienso, no conozco del tema, pero de todas maneras pienso que de acuerdo a la gravedad o a la extensión de ese cáncer, ustedes hacen un tratamiento diverso. Entonces, quiero que me hable de cuándo se llega de pronto a la quimioterapia o a la radioterapia, o si en principio
No hay que ir directamente a uno de estos dos métodos. Es que eso es complicado, difícil de explicar. Normalmente las tres armas en las que se basa el tratamiento del cáncer es la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia. Eso aparentemente son las mismas tres armas que hace 20 años, con una gran diferencia, eso sí. La quimioterapia es menos agresiva y más selectiva, la radioterapia es más eficaz y más selectiva, con menos efectos secundarios, y la cirugía suele ser ahora más conservadora y menos mutilante. Aparte de todo esto, existen otros tratamientos alternativos que se están llevando a cabo, ensayos clínicos y fármacos diferentes. Pero los tres pilares siguen siendo eso. Nosotros, cuando detectamos un tumor, lo primero que hacemos es saber el tipo de tumor y la extensión de ese tumor. Nosotros los tumores los clasificamos en estadios, desde un estadio inicial hasta un estadio avanzado. En función del estadio, si el estadio es inicial, a veces empleamos un arma solo, que es la cirugía. Si el estadio es más avanzado, pues podemos emplear varias armas, la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia. Pero hay veces que, después de muchos tratamientos y muchos ensayos, hemos visto que a pesar de que hayan tumores que estén en estadios iniciales, si empleamos las tres armas de una forma o bien concomitante o bien progresiva, el resultado es mucho más efectivo. Por ejemplo, en tumores de mama en mujeres jóvenes, cuando el tumor, una vez que se quita, se analiza, se ve que es un tumor bastante agresivo, a veces lo que hacemos es emplear una quimioterapia y una radioterapia concomitante, a pesar de que el tumor en principio parecía bastante localizado. E inclusive hay veces que hay ciertos tumores, por ejemplo como el cáncer de recto, que sabemos que tiene mucha tendencia a reaparecer donde aparece, que es en el recto, a empezar con un tratamiento de quimio y radioterapia antes de operar, con el fin de reducir al máximo el tumor y que luego el cirujano, cuando vaya a operar, quite lo menos posible, sea lo más conservador, y además eso se ha visto por estudios sucesivos, estudios de tipo prospectivo y retrospectivo, que suele ser mucho más efectivo y la supervivencia es mucho mejor. Ahora bien, en el tratamiento, por ejemplo, una anécdota, como anécdota simplemente, el doctor Tabaré Vázquez, oncólogo, actual presidente de la República Oriental del Uruguay, así se llama nuestro país, fue el oncólogo de mi suegro, del papá de mi señora, que falleció de cáncer al pulmón. Fumaba durante las 24 horas del día. Pero allí en Uruguay, al comenzar la entrevista, yo le decía a usted que si a una persona le dicen que tiene que ir a ver al urólogo, o tiene que ir a ver al dermatólogo, al endocrinólogo, al otorrinolaringólogo, digamos que no se asusta. Pero si le dicen que tiene que ir a ver al oncólogo, sí se asusta. ¿En qué nivel, en qué peldaño de la escalera se encuentra la oncología actualmente en España, que hace, o no, usted me lo explicará, que el paciente llegue de una determinada manera, desde el punto de vista espiritual, a su consulta? Bueno, en España, desgraciadamente, igual que en Europa, todavía sigue siendo un poquito tabú la palabra cáncer. A pesar de que las personas precisamente que lo suelen sufrir son las primeras convencidas de que el cáncer se puede curar, y de hecho se cura en un tanto por ciento bastante elevado. Y otro tanto por ciento que no se cura acaba siendo una enfermedad crónica. Pero sigue existiendo mucho tabú respecto a eso, no solo en España, en Europa inclusive también. Se hacen campañas, se intenta concienciar a la gente, el que los famosos tengan algún tumor y aparezcan en la tele dando su testimonio suele ayudar, pero la gente todavía le cuesta. En la zona donde nosotros vivimos aquí, que es una zona muy familiar, con mucha superprotección de la familia, aparte de sus familiares, cuesta bastante entender la palabra y es cuestión de tiempo. Me hablaba usted, yo decía al principio que todo el mundo es mutante, día a día absolutamente todo está cambiando. Bueno, si así será, que hace pocos días Obama es el nuevo presidente de los Estados Unidos. Y doctor, en un minuto le cuento que en el año 68 yo era jugador de fútbol, estaba en el Toronto Falcons, un equipo
dirigido por el húngaro Ladislau Kubala. Al terminar el campeonato, increíblemente me quieren contratar de un equipo llamado Lancers Rochester, que es un equipo de lo que es la Major League Soccer de fútbol de Estados Unidos, lo que hoy es la Major League Soccer. Esto queda en el estado de Nueva York. Tuve que ir a arreglar mi contrato con el equipo de Lancers Rochester. Hice el viaje, pasé por las cataratas de Niágara, fui a Buffalo, e increíblemente, doctor, estaba yo buscando lo que se llama la YMCA, la Asociación Cristiana de Jóvenes, donde pensaba pasar la noche. Vi un hombre de color por la acera de enfrente, crucé a preguntarle dónde quedaba la YMCA y salió corriendo. Y otro moreno que venía, lo paré y le dije, pero por favor, dice, esta es acera para negros, dice, esta no es acera para blancos. Y estaban los autobuses para negros, los autobuses para blancos, estaban completamente. Por eso digo que el mundo cambia día a día de todo punto de vista, y gracias a Dios, hoy día Estados Unidos tiene un hombre de color como presidente. Entonces, como todo cambia, absolutamente todo cambia día a día, ¿qué mensaje, yo diría, de fe y esperanza le da usted a cada uno de los pacientes que llegan a su consulta? En principio, de que siempre existen posibilidades de tratamiento. La gente nunca debe pensar que cuando va al oncólogo es porque ya no le queda ninguna posibilidad de tratamiento. Es todo lo contrario. Existen posibilidades siempre de tratamiento. La mayoría de los tumores hoy en día son curables. Un tanto por ciento muy elevado son tumores que pueden volverse enfermedades crónicas, y en los que no se puede hacer un tratamiento curativo. Siempre existen tratamientos paliativos para mejorar la calidad de vida, que es mucho más importante de lo que la gente pueda parecer. O sea, una persona llega a un momento que también quiere estar cómoda, sentirse bien, no tener dolor, no tener náuseas, no tener vómitos. Eso es bastante importante también. Me hablaba usted hace un momento de ensayos clínicos. ¿Qué tipo de ensayos clínicos se están haciendo para paliar este problema? Se están haciendo cantidad de ensayos clínicos, o sea, a nivel, sobre todo en países tipo Estados Unidos, por ejemplo, hay páginas web donde cualquier persona puede entrar y verá que están haciendo ensayos clínicos de cada tumor en fases de todo tipo, pues miles y miles y miles. De esos ensayos, muchos llegan a término bien y se saca algún tratamiento novedoso, y en otros no. Gracias a ellos, pues ahora hay nuevos tratamientos para tumores que hasta hace poco no había ningún tratamiento. Es el caso, por ejemplo, últimamente del carcinoma renal, que era un tipo de cáncer que prácticamente no tenía ningún tratamiento de tipo médico. Tratamiento efectivo y tratamiento poco costoso hoy en día ya existe. Otro tipo de tumores, y constantemente se están haciendo, pero esto lleva mucho tiempo y tampoco hay que echar las campanas al vuelo, porque los ensayos clínicos precisamente deben probar fase tras fase, superando una serie de obstáculos, de que los nuevos medicamentos son efectivos y sirven para diferentes tipos de tumores. Doctor, no se lo pregunto ya como médico especializado en oncología, sino como médico de medicina general. A todos quienes nos están viendo y escuchando, que saben que usted ya les ha contado que un cáncer, con suerte, se detecta cuando están sus inicios, pero muchísimas veces, y lamentablemente la mayoría, se detecta cuando ya prácticamente no hay vuelta atrás. Entonces, ¿usted qué le recomendaría? Porque usted está trabajando en el hospital de Caravaca, en el que nosotros tenemos muchísima confianza en todos los profesionales que allí trabajan, y esto lo digo sin ningún tipo de duda. Entonces usted, el que nos está viendo y escuchando, ¿usted qué le diría? ¿Exámenes periódicos? ¿Qué tiene que hacer la persona aunque se sienta sana? Yo le diría a la gente que está sana unas normas fundamentales. Una es no fumar. Dos es intentar comerla de la forma más sana posible y hacer ejercicio. Eso es fundamental para la gente normal que está sana.
Esas son las cosas quizá que más pueden evitar el desarrollo de un tumor. Y luego a las personas que tengan algún familiar enfermo de cáncer o que ellas se les haya diagnosticado un cáncer, pues que todo esto conlleva una serie de problemas, pero que hay que asumirlo con buena fuerza de voluntad, porque la mayoría hoy en día se curan, y si no se curan se pueden tratar, y si se tratan se pueden tener como enfermedades crónicas, y hay que tener siempre un sentido de que positivo respecto a esto, porque los tratamientos se están haciendo y consiguiendo cada día mejoras más importantes. Hay muchas anécdotas, pero tampoco merece la pena ir diciendo anécdotas. Todo el mundo seguro que conoce a alguna persona que se le ha diagnosticado de algún tumor, de algún cáncer, y ya de eso hace 20 años y está haciendo la vida perfectamente. Lo que pasa es que nunca en medicina, y en oncología es más todavía, existen dos enfermos iguales. No existe una enfermedad, sino enfermos. La misma enfermedad es diferente en un enfermo u otro. Por lo tanto, no vale que decir, no, es que fulanito murió de esto y yo lo tengo, no. La enfermedad de ese señor murió de esto, pero yo no tengo por qué tener el mismo tipo de desarrollo de la enfermedad, porque es un principio válido de medicina desde Hipócrates de que no existen enfermedades sino enfermos. Enfermos. Doctor, usted estudió en la universidad, es un científico. ¿Qué piensa de la medicina alternativa? Por ejemplo, en el caso del cáncer. Bueno, la medicina alternativa, en principio, claro, yo tengo unos estudios un poco en ese aspecto un poco más metódicos y no soy en principio muy partidario de aplicar la medicina alternativa, pero más que lo que soy partidario es de lo que a la gente le vaya bien. Es decir, si de forma alternativa a una persona que tiene un cáncer o tiene un infarto de miocardio o tiene un eczema atópico le funciona bien una cosa alternativa, no hay por qué rechazarla. Yo no me he formado en eso, pero yo creo que lo bueno de las personas es lo que a esas personas les vaya bien. Y si les va bien el tomar una hierba, pues me parece muy bien que la tomen. Yo no voy a poner ninguna contraindicación. Otra cosa es que yo en mi formación me crea que eso sirve para algo. Yo no lo receto, no lo prescribo, pero si a una persona le va bien eso, es como al que le va bien la playa. Si le gusta la playa y puede ir a la playa, que vaya a la playa. Muy bien, doctor. Se nos fue el tiempo, pero tenemos, y se lo pido encarecidamente, temas, todo tipo de cáncer ginecológico, cáncer de pulmón, bueno, el cáncer de próstata, en fin, una cantidad de temas que yo estoy absolutamente seguro que la teleaudiencia va a querer que usted se los clarifique. ¿Puede ser? Pues sí, sí. En principio, si hay tiempo y se puede, sí. Muy bien. Trataremos entonces, amigos televidentes, de traer entonces al doctor Mira unas cuantas veces más para que un poco, yo diría, desmitifique este flagelo que no solo en España, sino en el mundo se lleva tantas, pero tantas vidas anualmente. Hasta dentro de muy pocos momentos.